Entonces, yo creo que puedo seguir hablando así, ¿no? Que me siento, les digo, más segura para... Yo ya tengo preguntas para Ana, pero bueno, las voy a dejar para después, para que no digan que estoy abusando de que tengo la palabra ahorita. Mm, yo, ¿eh? No, 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 para nada. Bueno, yo un poco estoy en la situación de desconcierto en la que varios cayeron, porque pues es muy fácil plantear la propuesta, pero llevarla a cabo ya son otros 20 pesos, como dicen en Puerto Rico. Y yo decía que, bueno, voy a ser muy breve porque en realidad lo que quisiera ahora es como plantear así el cuadro más amplio de estos quiebres o de estos momentos que fueron los que me llevaron a estar en las líneas de investigación que estoy ahora, ¿no? Y bueno, no me cansaré de decir que ya saben ustedes que no tengo noción del tiempo, que todas estas cosas, y efectivamente por esa razón llegué al Caribe, por haber llegado tarde a mi primer día de trabajo aquí en el instituto. Y después a Jamaica a trabajar las historias que se hacían en esa época en el Mora, y bueno, pues ahí empecé a conocer el Caribe inglés, de lo cual no tenía ni la más remota idea, porque mi formación yo había estado en el plan de estudios anterior donde no estaban todas las historias de todas las regiones, entonces la del Caribe no me había tocado, y bueno, terminé los créditos y no llegué a las del Caribe, y bueno, estaba en otras regiones geográficas, ¿no? Sí fue para mí estar en contacto con una realidad diferente, pero también hubo un cambio en el instituto que fue, creo yo, lo que abrió la puerta a un cambio en la manera de trabajar, porque de aquel tipo de historias que eran para la divulgación y bueno, no eran trabajos originales en el sentido de descubrir algo nuevo, sino a lo mejor de cómo lo presentabas, ¿no? Y quizá en eso se resumía el tipo de trabajo que yo había hecho en la formación. Durante la carrera, bueno, estoy hablando del año 4 conejo, entonces, pues sí, el marco teórico, el marco histórico y luego lo que tú ibas a decir. Entonces, un poco los trabajos iban en esa línea. Yo no era tan crítica ni tan cuestionadora como Pedro. Entonces, bueno, uno hace un poco como está en el ambiente, quizá en otros grupos, en otras cosas estaban en otra línea, pero digamos que no iba yo mucho más allá de eso. Realmente cuando el instituto cambió y se convirtió en este centro público de investigaciones y que pidieron que fuéramos investigadores, administradores, doctores, etcétera, fue cuando hubo así como el replanteamiento, bueno, ¿qué voy a hacer para el doctorado? Hay que hacerlo, ¿no? ¿Y qué implica hacer una tesis de doctorado y de plantear algo verdaderamente que no se haya dicho o que lo digas de una manera que nadie lo hubiera dicho, ¿no? Entonces, sí fue tratar de combinar cosas, trabajar con fuentes documentales, ubicarte en un espacio que fuera también interesante y en una temporalidad interesante, ¿no? Ahí hubo una circunstancia anecdótica, digamos, que el presidente Salinas iba a Jamaica, eh, el director del instituto en esa época, familiar de Salinas, pues se supone que tenía que crear como un equipo que buscara alguna información para preparar esa gira, ¿no? Y como yo había estado trabajando en Jamaica, bueno, pues que yo iba a ver cuáles eran los vínculos de México con el Caribe. Entonces ahí me dio un pie, ¿no? No fui al viaje, no se usaron muchas de las cosas que encontré, pero lo que encontré no era necesariamente lo que más me interesaba. Yo estaba pensando en el siglo XIX, en cosas más cercanas, ¿no? Lo que había muchísimo y que, bueno, creo que es el acierto de Johanna haber trabajado
esas cosas que los archivos tenían, pero yo estaba ahí como, pues como por aquí, por allá, ¿no? Sí quería ver las relaciones, pero las relaciones no eran como había sido en el virreinato, en fin. ¿Cómo plantear ese vínculo? ¿Cómo darle una perspectiva a esa investigación? Y bueno, pues ahí salió esta, digamos, esta propuesta de ver al Caribe como interesante para México, para un país independiente, que lo veía como una barrera de seguridad, pero también como su puerta, ¿no? Entonces un poco por ahí fueron saliendo todas las cosas que encontré y también la idea de lo que para mí era el Caribe, ¿no? Y para mí el Caribe en ese momento sí fue voltear a ver a Brasil. Eso creo que fue el primer gran quiebre. Romper con una manera tradicional, muy cuadrada de trabajar y empezar a plantearme cosas, a buscar alguna explicación, a formular las preguntas, ¿no? A trabajar con las fuentes documentales. Y una vez que eso ocurrió, también surgió después una posibilidad de preguntarme qué era lo que esos individuos que habían ido al Caribe informaban a México de lo que veían o de las cosas. Y eran como muy poquitas cosas, pero desde luego eran las formas en las que ellos veían, que eran distintas a cómo las veían otros. Ahí empecé como a pensar a pensar en las distintas versiones de distintos lugares. Y luego eso se juntó con la posibilidad de trabajar las fotografías como documentos y el interés por el discurso que había desarrollado y divulgado la revista National Geographic. Entonces sí empecé a vincular intereses geopolíticos hacia la región desde dos perspectivas distintas a través de medios diferentes, pero también creando representaciones de lo que era la región, ¿no? En esencia, yo diría que este fue así como el gran telón y más que hablar de los libros que me impactaron o de los profesores, aunque yo haría una mención especial a Alfredo López Austin, porque creo que él fue el primero que identificó que yo tenía interés por hacer unas cosas, algo que yo no había identificado, ¿no? Porque, ya lo he contado en otras ocasiones, él, en uno de esos semestres que yo llevé con él, pidió un trabajo final y yo hice un análisis de la relación de Michoacán, que está basada pues, en estas representaciones. Y a él le gustó mucho ese trabajo y él me alentó a que trabajara por esa línea, ¿no? Y yo misma, no sé, emocionalmente no estaba preparada para eso. No sentía que tuviera, o sea, que hubiera sido algo bueno, ¿no? Es decir, me pareció que no era digno de fijarse en eso, bueno, no era importante, no era un tema importante, y me dediqué a hacer otras cosas que tenían que ver con la clase obrera, como era la época, ¿no? Los temas de la época, y fue mucho más tarde que me di cuenta que había hecho este movimiento para buscar en esas explicaciones de cómo te muestran una imagen, buscar ahí una explicación, ¿no? Entonces, si alguien rescataría de esa formación sería López Sosa, ¿no? Yo en realidad diría que dos cosas destacaría, ¿no? Uno, no sé si es como ser muy intuitiva, más que trabajar eh, muy con base en conceptos y en teorías y eh, pues sí, en propuestas teóricas. Creo que a veces soy como más intuitiva y muy ecléctica. Creo que eso es lo que me permite andar como haciendo la propuesta. No,
Desde luego no es que no haya leído y no es que no le pueda reconocer a los textos y a los profesores sus aportaciones, pero digamos que en un trabajo más pensado y eso, por supuesto, pero digamos así como grandes rasgos, creo que eso es lo que me gustaría como destacar, ¿no? La posibilidad de soltarse de estos esquemas en los que a veces estamos formados y tener como ponerle más atención a las cosas que, digamos, no sé si es que tienes más facilidad, ¿no? Y reconocerlo, ¿no? Porque este trabajo del análisis de la relación de Michoacán, si le hubiera puesto más atención, quizás más temprano hubiera empezado a trabajar sobre eso y sobre la forma de hacer ese tipo de análisis y de ver los discursos gráficos, visuales y demás, ¿no? Creo que yo lo dejaría aquí. Vieron que fui muy breve, pero bueno, se queda abierto a las conversaciones, preguntas, comentarios y demás. Muy bien.